habla, los tiempos de la restauración, y también dice tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Qué palabra bonito, ¿verdad? Refrigerio. Yo recuerdo en Puerto Rico, yo creo que hablamos algunos de estos tiempos de comidas y cosas como refrigerios, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Refrigerios. No he usado esta palabra mucho, pero esos son tiempos, y en este contexto y el contexto que hablo de la profecía de los profetas, tiempos de refrigerio y tiempo de restauración de todo, habla particularmente del milenio, el milenio. ¿Okay? Pastor, sí. En el milenio el Espíritu Santo también va a estar con nosotros. Oh, absolutamente. Y no solamente con nosotros, va a estar obrando en la gente que entra en el milenio desde la tribulación, porque recuerde, mucha gente van a ser salvos durante la tribulación. Algunos van a ser muertos como mártires por el anticristo, pero otros van a quedar vivos hasta el fin, entran en el milenio en su cuerpo normal y ahí siguen con la vida, pero todos los salvos, solamente los salvos van a entrar al milenio. Entonces, procurando, teniendo más hijos y eso. Pero hablando de tiempos de refrigerio y tiempos de restauración. Ok, vamos a repasar por un momento la historia de Israel. Ok, Israel pasó 400 y pico años en Egipto. Okay. Crecieron para ser una nación. Entraron con 70 personas. Cuando salieron tenía como 1,5 millones de personas. Estaban ahí 400 y pico años. Entonces, probablemente de tal vez 300 años como esclavos. 300 años como esclavos. Eso se puede comparar. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, llevaron, yo creo que los primeros esclavos de África, ¿verdad? Por lo menos. Había otra gente que venían antes de Europa, no eran precisamente esclavos. Ellos dieron su persona para trabajar 7 años para las personas que pagaron su pasaje, ¿verdad? Eso fue servicio, no sé la palabra en español, pero después de 7 años ya estaban libres, ¿verdad? Pero ellos trabajaron 7 años para su pasaje y todo eso. Pero los primeros de África llegaron, yo creo que en como 1700, más o menos por ahí. Entonces estamos hablando de más o menos 265 años de esclavitud, ¿verdad? De esta gente. Los judíos fueron esclavos en Egipto por lo menos 300 años. Además, una cosa muy interesante acerca de la esclavitud, hermanos. En nuestros tiempos modernos, nosotros entendemos que de ser dueño, de vender y comprar otro ser humano, es algo malo, aunque todavía lo están haciendo. No en la misma cantidad como antes, pero lo están haciendo en el día de hoy. Pero usted puede estudiar la historia. Usted puede estudiar Europa, el Imperio Romano, África, Asia, y por toda la historia de los seres humanos. Nadie pensaba 2 veces acerca de la esclavitud. Fue una parte común y corriente de la vida. Y si usted tenía mala fortuna, ¿podemos decir eso? Mal fortuna, de ser capturado en una guerra, usted iba a vivir por lo menos una parte del resto de su vida en esclavitud, tal vez el resto de su vida en esclavitud. La gente de Europa hicieron esclavos de otras gentes en Europa, la gente en Asia hicieron esclavos de otra gente en Asia, la gente en África hicieron esclavos de otra, y hablando de lo que la gente en América del Sur y América del Norte hicieron esclavos de otros de América del Sur y cualquier grupo que cualquier grupo. Debe, right? Sí, ellos, porque, bueno, en los aztecas, las cosas que hicieron con muchos de estos esclavos, le ofrecieron en sus pirámides como sacrificio, ¿verdad? Sacando su corazón, ¿verdad? Al Dios de la lluvia. Miles y miles y miles de personas, ¿verdad? Entonces, y el Nuevo Testamento habla
el Nuevo Testamento que Dios no está en favor él habla del pecado de vender y robar personas, ¿verdad? Para venderles. Pero el mundo entero, la esclavitud fue algo completamente aceptado como parte de la vida. ¿Y usted sabe cuándo y quién empezó a trabajar para terminar la esclavitud en el mundo? Fue la gente de Europa. Y mayormente los que lo empezaron fueron personas bíblicos, conservativos, como este hombre en Inglaterra, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Alguien recuerda? Sí, estoy pensando en uno en particular que peleaba por años y años. Wilberforce, William Wilberforce. Cada año trayendo con muchas charlas con mucha pasión acerca de la maldad de eso, y la gente, los otros ingleses, es un loco, ¿verdad? Es un maníaco. ¿Eso es maníaco? Maniático. Y en realidad Entonces, sí, pastor, porque imagínese tener a alguien así en esas condiciones. Bueno, pero la cosa que fue completamente aceptado. Y personas así, lo que los liberales en el día de hoy llaman el derecho conservativo, fueron precisamente la gente que empezaron la pelea en contra de la esclavitud, ¿verdad? Y entonces, y fue una pelea muy grande, porque no solamente trabajaron para terminar la esclavitud en Europa, eventualmente en los Estados Unidos, con la guerra más grande de nuestra historia, una guerra civil, pero también empezaron a trabajar de quitarlo en Asia, en India, en África, entre los árabes, que siempre han sido algunos de los principales vendedores y compradores de esclavos. Y fue una pelea muy grande. Y fue por medio de la fe cristiana. Entonces alguien dice, ¿por qué tomó tanto tiempo para los cristianos de hacer eso? Es una buena pregunta, pero ¿sabe algo? Tal vez podemos preguntar también por qué las otras gentes de las otras religiones nunca llegó a este punto de decir que debemos exterminar la esclavitud. No, fue gente que tenía la fe bíblica que finalmente, por la gracia del Señor, pelearon fuertemente en contra de esta práctica. Pastor, pero también fue más que nada comodidad, ¿no? También. ¿Cómo qué? O sea, estar cómodos de que alguien les trabaje por nada o por muy poco. Pues era negocio también. Claro, era negocio. Era un tremendo negocio, ¿verdad? Negocio, eso es lo que estoy diciendo. Y fue completamente aceptado. Nadie, bueno, tal vez usted quedó esclavo y mala suerte para usted, ¿verdad? Mejor usted que yo. Pero nadie pensaba que era algo sumamente inmoral o algo así. Sencillamente fue la vida. Como Pastor, algunos ricos y algunos pobres. Eso es la vida. Pero sí hubo varias personas que ¿cómo se dice? Que protestaron por esas cosas. No mucho. No mucho. No, ya sé, o sea, no como hubiera siglos. sido, ¿verdad? Pero sí. Yo recuerdo a este señor negro, ¿cómo se llama? Martin Luther King y muchas, pues. Hermana, estamos hablando aquí hace 40, 50 años. Sí. Yo estoy hablando de toda la historia de la humanidad. Sí, no, yo sé. Él no estaba protestando contra esclavitud porque ya no eran esclavos. Era la segregación. Estaba hablando de la segregación, lo que pasó después. Es muy interesante la historia, porque en los años después de la guerra civil aquí, la gente que eran esclavos progresaron mucho. El hecho es que en los años 1800 y pico, después de la guerra civil, tenía más representantes en el Congreso que tiene ahora. El problema fue que gente como este grupo del Ku Klux Klan empezó a hacer cosas para quitar los derechos de los negros, ¿verdad? Y, pastor. Hasta la fecha, ¿no, pastor? No, hasta la fecha. Las cosas han cambiado
tremendamente. Pero hay hermana. grupos de... Sí, sí, Hay hay racismo nada más. Hubo Todavía el un Ku Klux Klan progreso todavía hace existe. estos Existe, 10 años. pero no es nada comparado a lo que era. No, yo me acordé La también. segregación, yo pienso, perdón, Sí, sí, sí. pienso de que es un tema un poco sensitivo y para mí siempre ha sido una cuestión bueno, de análisis de por qué o de cuál debe ser el punto de vista de los cristianos. Ujú. Porque a través de la historia, hablando nomás después del cristianismo, vamos a ver de que se ha utilizado el cristianismo como un ente para un desarrollo social económico de las gentes. O sea, han utilizado a Dios y a la religión para hacerse rico. Bueno, lo están haciendo hasta el día de hoy. Sí, lo están haciendo. La Biblia habla de eso. Entonces, yo digo, ¿pero es permitido eso? Los católicos en Sudamérica han hecho lo que quieren en nombre del catolicismo. Bueno, Y pero de acá en ninguna manera, en hermano, Norteamérica han yo hecho, considero a los protestantes han católicos hecho cristianos. igualito, han hecho lo que quieren con los indígenas Sí, no, y con los negros. Entonces, y mi pregunta es, ¿qué es cómo debe ser nuestra posición como cristianos ahora sobre esa trágica historia? pero ¿qué posición en Bueno, no particular? entiendo exactamente. ¿Usted no tiene ejemplos de iglesias que han hecho eso? Es como una generalización. En la historia, es que en la historia de nuestros países se habla mucho de Bueno, eso. pero Pero no usted son está cristianos. hablando de algo Malos cristianos. muy diferente. Perdón, hermano. Sigue, Son malos sigue, cristianos. sigue. O sea, una persona que, como dice el hermano Gilberto, las personas o los grupos que toman esa actitud, no se les puede llamar que sean verdaderos cristianos. Exacto. O sea, Sí. son malos. Y otra cosa es que en esa época de Martin Luther King, muchas de las iglesias de los negros solamente era de la política, no era de... Bueno, no la solamente Biblia. ahí, ahora también. Sí. Sí. No, me acordé, hermano, de José cuando mató a uno de los esclavos y se... No, a un Moisés. soldado, A un soldado, perdón. Un egipcio. a un egipcio. A un Porque el egipcio maltrató. Sí, maltrató de a sus uno compañeros. de los Sí. suyos y huyó. Yo sé que pocos han sido los que se han atrevido a manifestarse porque saben que o los van a matar o los van a encarcelar de por vida y todo eso. Pero sí se me ha hecho un cristianismo muy, pues yo ni digo que son cristianos como dicen hermanas, o sea, son falsos cristianos porque una persona en sus 5 sentidos y teniendo el conocimiento, aunque sea leve, de las cosas de Dios, no hace eso. Sí, eso es cierto, pero hermana, también usted tiene que recordar que usted nació y fue criada en esta época. Y usted ha recibido las ideas generales que tenemos, que tienen mucho más luz que la gente antes. Pero yo estoy completamente de acuerdo, porque si miramos la historia de la iglesia, llegamos hasta el año 350, 400, ya hay mucha, podemos decir, perversión de la doctrina bíblica. Y la iglesia cambia a la iglesia romana y ya va rumbo abajo. Y por muchos siglos los verdaderos cristianos eran pocos y perseguidos. Pastor. Ay, perdón. No. Porque los cristianos que eran verdaderos y llegaron a tener esclavos, los trataban bien. A tal grado que los esclavos no se querían irse con ellos. Exacto. Querían seguir sirviendo. Y eso no en los tiempos antiguos. Después de la guerra civil, muchos morenos que eran esclavos se quedaron siguiendo quedando con sus amos. Algunos. Y les Sí. ayudaban. Algunos, sí. Algunos ni siquiera se dieron cuenta que no había querían sido salir abolida la con sus- esclavitud. Sí, Sí. algunos. Y hablando de este punto, ¿sabe algo? Que eso fue una de las razones, no la única, pero una de las razones que el cristianismo en el primer siglo, los primeros siglos fue menospreciado, porque era una religión de los esclavos. Los esclavos escucharon el evangelio
con gozo, porque hablaron de una salvación, no necesariamente de una vida aquí en la tierra tan buena, pero una eternidad con Dios, y ellos fueron muchos convertidos, los esclavos. Entonces, la fe cristiana siempre ha sido, y podemos hablar de tantas áreas, pero lamentablemente, y ya esta mañana estamos hablando de la providencia de Dios que no siempre podemos entender, y tampoco yo pretendo que yo puedo entender, porque había tantos siglos con la iglesia romana, con tanto poder, ¿verdad? Pastor, Supuestamente la iglesia. cuando usted dice que ellos son cristianos, ¿se refiere a que los católicos son cristianos porque creen igual que nosotros en un Dios trino? No, yo no digo que son cristianos bíblicos en ninguna manera. Ahora, yo hablo de la iglesia. Yo hablo de la doctrina. Sí. Si algunos individuos adentro de la iglesia que a pesar de la mala doctrina tienen una sencilla fe en Cristo, eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de la organización que no solamente fue una mezcla de política y religión, que la iglesia de la Biblia nunca fue hecho para eso. ¿Okay? Y es lo mismo con los musulmanes. Sí, sus sistemas, la mezcla de la política y la religión. Justamente a eso es lo que quería apuntar, ¿no? De que la sociedad, al no poder, ¿cómo se llama? Tener, o sea, los políticos, al no tener el poder de convencimiento abiertamente, en ese tiempo, cuando acá llegaron, porque acá los que llegaron son los peregrinos, los que llegaron los primeros americanos, ¿no? Y ellos eran cristianos. Sí, los peregrinos, ciertamente. Eran cristianos, y yo creo que eran legítimamente cristianos, porque se sentían perseguidos en Europa y querían practicar su fe en esas tierras. Pero después llegaron los malos cristianos y dijeron, oh, bueno, acá en esta iglesia se congregan, acá se congregan y acá se congregan, y toda la gente se congregaba en la iglesia. Entonces se metieron ahí para promover política y ganar adeptos dentro de sus partidos políticos. Eso es lo que ha pasado en Sudamérica igual, ¿no? Se han confabulado los políticos con la Iglesia Católica, y hasta el punto de que antes la Iglesia Católica tú tenías que besarle la mano al cura y si no ibas a la iglesia. Yo me recuerdo cuando era niño, mi mamá, todos mis padres son católicos. Si no íbamos a la iglesia en Semanas Santas, éramos castigados. Entonces, esa era la realidad. Entonces, bueno, una mezcla de soberbia contra Dios solamente para apoderarse de los débiles que no tienen los principios básicos del conocimiento bíblico. Eso es. Se aprovecharon de eso. Bueno, ya, si miramos la historia, eso sí. Y no solamente eso, también, pero la Iglesia Católica misma, por hacer la conversión de la gente, muchas veces mezclaron la doctrina católica con lo que la gente ya creía. No, y hasta con las prácticas indígenas, hermano. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Por eso, por ejemplo, en Puerto Rico, fuimos ahí. Muchos, bueno, yo digo, algunos católicos, muy bien en su iglesia católica, pero practicando la botánica, ¿verdad? La brujería, cosas. Sí, perfectamente bien católico, perfectamente bien en la botánica también, ¿verdad? Y bueno, pero de todos modos, wow, llegamos lejos. Pero está bien. El punto fue que estos tiempos de refrigerio, eso es la idea cuando Dios va a poner las cosas bien. Yo sé dónde yo salí del punto, fue los judíos, ¿verdad? Porque vamos a mirar la historia de los judíos. Primero, su nación fue formada en esclavitud. Dios, por su poder, les sacó de Egipto. Iba a llevarle la tierra prometida. Ellos faltaron fe, desobedecieron, no querían entrar por temor, y en vez de confiar en Dios, miraron los habitantes ahí y ellos decían que eran gigantes.
gigantes y que ellos eran como langostas. Ajá, mira, langostas. Entonces, entonces, ¿qué? ¿No querían entrar? Dios dice, está bien, no entran. Todos de 20 arriba, menos Josué y Caleb, mueren en el desierto. Finalmente, después de 40 años, entran. Dios dice, limpia la tierra completa para no tener problemas con los dioses falsos de ellos. ¿Obedecieron? Entonces tenemos el tiempo de los jueces. ¿Ok? 325 o 350 años, por ahí, ¿verdad? Entonces, finalmente, ya durante el jueces, cada persona le daba las ganas, o como dice, como fue bueno en sus propios ojos. Y finalmente, tenía un rey. ¿Okay? El primer rey fue un fracaso. El segundo rey fue muy bueno, aunque él tenía sus fallos también, pero básicamente un hombre conforme al corazón de Dios. El tercer rey empezó bien, pero terminó mal. Cualquier hombre que tiene 1000 mujeres está terminando muy mal. Terminando muy mal. Muy mal. No sabemos qué hacer con una, imagínense ahora mismo. Exacto, exacto. Una es más que suficiente. Amén. Amén. Entonces, ya a partir del tercer rey, por el pecado, la división del reino. Ya entonces estamos hablando desde el tiempo del primer rey hasta 586, ¿verdad? Cuando el último rey ya estaba y fueron llevados a Babilonia. Estamos hablando de 400 y pico años. Entonces, desde este punto de adelante, Israel nunca fue su propio país. Siempre bajo el control de otra persona. Desde el año, estamos hablando de casi 2600 años. Antes de Cristo. Hasta el 1948, pero aún así, sufrieron mucho. Ellos tienen su propio país, pero alrededor de ellos, puros enemigos. Puros enemigos. Usted ¿Ya lo ve puso bien. la guerra de los 6 días, hermano? ¿Ya? Bueno, han tenido 67, 73, 80 y pico. Y ya, si ellos no pelean para su existencia todos los días, dejan de ser, ¿verdad? Entonces, todavía ellos no han recibido los tiempos de refrigerio, tiempo de restauración. La idea de restauración es cuando todo se pone bien. Y no solamente es para Israel, sino para el mundo. Yo le pregunto, no tenemos detalles, pero usted puede entender antes del pecado entró en el huerto de Edén. Miramos los tigres matando a los ciervos. No era así. Era un tiempo de paz, vegetarianos, hasta los tigres, ¿verdad? Entonces, durante el milenio, vamos a ver este tiempo de refrigerio, restauración, todo puesto bien otra vez. Tal vez usted puede recordar. ¿Cómo es? Nos vamos a volver vegetarianos en el tiempo de refrigerio. Bueno, posiblemente. Eso no sé, pero en este caso no hay langosta. Oh, no me gusta eso. Pero aquí está la cosa, que las cosas van a ponerse bien. Ahora, todavía vamos a tener gente que necesitan ser salvos durante el milenio, pero Cristo va a estar reinando, va a tener millones de representantes, nosotros, Amén, en toda la tierra, cuerpos glorificados, perfectos, completamente santos, ¿sí? Ayudando en la administración. Vamos a tener un rey, no va a ser una democracia, Cristo va a ser el rey, ¿sí? Y el evangelio por todo el mundo. Hablando de esta pregunta esta mañana en la escuela, durante el milenio, evangelio por todo el mundo, cubriendo la tierra como el mar, ¿verdad? Nadie va a tener ignorancia de Cristo en este tiempo, ¿okay? Eso es la profecía aquí del milenio, aquí en Hechos 3, 19 a 21. All right, vamos a brincar al Hechos 17. ¿Quiere hacer una aclaración, pastor? Sí, En el Edén, los mosquitos no nos picaban. Tampoco.
lo más probable que ellos fueron como las abejas y cosas así, fueron a las Pura flores y miel. cosas, pero por el pecado cambiaron su gusto, ¿verdad? Su gusto. Querían sangre, ¿verdad? Ahora, y eso es interesante, que los judíos no podrían comer sangre. Y hasta el día de hoy, usted sabe que ellos tienen sus carnicerías especiales para hacer la carne kosher, ¿verdad? Quiere decir, ellos tienen un proceso especial para sacar la sangre, que es diferente que la comida que nosotros compramos, ¿verdad? Y hay aquí en Denver, hay aquí, si usted quiere, usted puede ir a uno de estos sitios para comprar comida kosher, si desea, ¿verdad? All right. Hechos 17, versículo 30. Pastor, ¿nos va a dar también hojas de esto? Sí, sí. Ya, yo voy a darle hoja de eso también, ¿verdad? Claro, todos los versículos. La cosa es que fue difícil porque no hay tantos para organizarlos. Y yo creo que solamente voy a ponerles en orden, como en el Nuevo Testamento. Y de esta manera pueden encontrarles fácilmente. Ok, Hechos 17:30, ¿dónde estamos? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Eh? 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a seguir con el 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Ok? ¿Van a Brenda? Y así Pablo salió de medio de ellos. ¿Ok? 34, hermanos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ok, entonces eso es el mensaje famoso, el sermón mensaje en Atenas, en el Areópago, este sitio donde congregaron todos los filósofos. Entonces alguien pregunta si Pablo solamente predicaba a la gente común y corriente. Bueno, aquí él predicó a los intelectuales, ¿verdad? Y ellos le escucharon con interés, que siempre estaban buscando algo nuevo. Como dice aquí en el 19, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Siempre estaba buscando algo nuevo esa gente, cómo pasaron su tiempo. Y ellos escucharon bien, pero cuando llegó a la resurrección, como dice, algunos burlaban, algunos dicen, vamos a verle otra vez, pero algunos creyeron por el poder de Dios. Y eso es la cosa. No todos van a creer. Es una tragedia, hermano. No toda la gente que invitamos van a venir a la iglesia. No toda la gente que damos el evangelio van a creer. No toda la gente para quien estamos orando van a ser salvos. Pero algunos sí. Algunos sí van a venir al Señor. Y aquí la doctrina de la segunda venida es en el versículo 31. Y es un punto central del evangelio. Por cuanto ha establecido un día que Juzgará. en el cual juzgará al mundo con justicia. Habrá un juicio. Lo mencioné esta mañana en la escuela dominical. Todos vamos a dar cuenta a Dios. Los creyentes vamos a dar cuenta para nuestro servicio, no para nuestros pecados, porque los pecados ya son pagados y borrados. Pero el incrédulo va a dar cuenta por toda su rebelión en contra de Dios. ¿Okay? Todos vamos a dar cuenta. Dos juicios diferentes, como miramos en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Cristianos, el tribunal de Cristo es un sitio de recompensa, de reconocimiento de la verdad de nuestro servicio, si sea bueno o inútil. Y el otro, el gran trono blanco en Apocalipsis, para los incrédulos,
donde todos van a ser culpables y la misma sentencia al lago de fuego. Pero habrá un juicio y eso es algo que al hombre no le gusta. Por eso inventaron la evolución para quitar la idea de Dios. Que nosotros podemos hacer básicamente lo que nos da la ganas, no vamos a tener que dar cuenta a nadie por nada, y particularmente en el tiempo que vivimos ahora, todo el mundo de una manera quiere tener una libertad completa para ellos, pero no para usted. Si usted no está de acuerdo con ellos quieren forzarle a usted de hacer lo que ellos dicen. ¿Y cómo es eso, libertad? Ellos quieren libertad, pero solamente en los parámetros que ellos tienen, ¿verdad? Y si sale de eso, no, eso no está prohibido. Quieren tolerancia para lo que ellos creen, pero si no están de acuerdo, la tolerancia desapareció. Pero ¿no? si es malo. ¿Cuál? Porque se aferran a algo malo. Oh, usted sabe por qué, hermana. Porque el corazón del ser humano es perverso y engañoso. Eso es por qué. Entonces, pero aquí está la doctrina de la segunda venida, los últimos tiempos, el cual juzgará, Dios va a juzgar el mundo con justicia, ¿y quién va a ser el juez? Por aquel varón a quien designó. ¿Y quién es esto? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo va a juzgar. Ahora, Jesús no está juzgando a nadie. Él tiene los brazos abiertos, está invitando a todos. Ven a mí, él dice. Pero en el gran trono blanco, ya los brazos no están abiertos, están cruzados en juicio y él va a juzgar con justicia, dice aquí. All right. Eso es Hechos. Oh, mira, vamos a ver algún pasaje en los evangelios para aclararlo un poco. Mira en Mateo 5. Antes, hermano, ¿qué es una aeropagita? Eso es como un sitio en Atenas, o era, yo creo que está ahí todavía. Oh, está hablando del hombre. Sí. Bueno, la persona que participa en estos ejercicios ahí, ¿verdad? Como uno de los filósofos. Porque el sitio se llama el Areópago. El aerópago, okay. Y él era uno de ellos. Creo que era un lugar donde los filósofos se reunían Sí, para discutir matemáticas, filosofía. Todo, sí. Eso fue su interés, ¿verdad? Okay. Para estar ahí hablando de las ideas. Y Dionisio era uno de los... Él era uno de ellos y él fue convertido. Y él fue Y convertido. Damaris. Y otros que no nos da. Entonces, algunos creyeron, o algunos no creyeron y hasta burlaron, pero gracias, Señor, algunos creyeron. Algunos creyeron. Siempre es así. Siempre es así. Yo supongo, aún en el día de Pentecostés, dice que 3,000 fueron convertidos, pero ¿cuántos escucharon en este día? 3,000 convertidos, eso es muy bueno. Pero si 20,000 escucharon, no sabemos, pero... Aún en las campañas evangelísticas, hermano, es increíble el porcentaje de los que continúan con un discipulado. Muchos hacen como emoción nomás y es un porcentaje mínimo, ¿eh? Mínimo. Muy poquitos son Mínimo. los que después de un tiempo siguieron perseverando. Muy lamentable eso, muy lamentable. Ok, vamos entonces Mateo 5 para aclarar este asunto del juicio un poco, porque Cristo habla de eso. Mateo 5:22, siendo que estamos hablando de este tema en Hechos. Mateo 5:22. All right, ¿dónde estamos? Hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oh, el infierno de fuego. ¿Qué? ¿Sigue? Dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar
y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, hermano. 25. Ponte Mateo. de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. El juicio de Cristo es muy diferente que el juicio de un sencillo ser humano, porque Él está hablando aquí de los asuntos del corazón, no solamente de los hechos exteriores, ¿verdad? Como si seguimos, Él habla del adulterio y de codicia y todo eso. El juicio que Cristo va a tener es un juicio no solamente de las cosas que puede ver, sino de las cosas adentro. All right. Vamos a ver si llegamos a Hebreos 9. ¿Okay? Antes de terminar, Hebreos 9. Yo creo que sí, no, eso no debe tomar mucho tiempo para hablar de eso. Hebreos 9, 27. ¿Okay? Ok, ¿lo tiene, hermano José? Sí, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué? 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok, entonces dos cosas aquí en estos versículos cuanto a los últimos tiempos. Dice que muere una sola vez y después de eso el juicio. Quiere decir que hay una oportunidad para el ser humano y eso durante esta vida. El concepto completo del purgatorio es algo falso, algo antibíblico. ¿Ok? Purgatorio, reencarnación, cualquier cosa así, completamente antibíblico. Esta vida es donde tenemos la oportunidad, después que morimos ya se acabó la cosa, viene el juicio. Para el creyente, el tribunal de Cristo, para el incrédulo, gran trono blanco. También, hablando de la segunda venida, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. De la misma manera que una persona muere una sola vez, también Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo no está ofrecido todos los días en las iglesias católicas, como ellos alegan, ¿verdad? Si no podemos decirlo de otra manera, que la misa no solamente es una doctrina falsa, es una blasfemia, ¿verdad? De la manera que ellos lo enseñan. Entonces, pero cuando Él viene, aparecerá por segunda vez. Él va a venir por la segunda vez sin relación con el pecado. Eso quiere decir que Él viene la segunda vez no para bregar, no para destruir el pecado, como Él hizo la primera vez. Él viene en su gloria para establecer su reino sobre la tierra, para salvar a los que le esperan. Y eso tiene una aplicación en particular, porque ponga ustedes, cuando Cristo viene a esta tierra otra vez, actualmente a la tierra, no estoy hablando del rapto, cuando Él viene a la tierra, ¿dónde vamos a ser nosotros? Vamos a estar nosotros. Pues estamos vivos, vamos a ser, No. No, no en el rato, cuando No venga el la rato. segunda venida. Ah, ok. La No segunda el venida. rato. Venimos con él. Ya, ok. Venimos Nosotros con Cristo. vamos a estar siguiéndole en los caballos blancos. ¿Ustedes tienen experiencia con caballos? Yo sí. Un poco. ¿Sí? ¿Un poco? Uy, así un Con chorro. alazanes, no con blancos. Ok. Pero no preocupe, porque Ay, ya estos estoy. caballos, usted nunca ha montado un caballo como vamos a montar, porque estos caballos pueden ir desde el cielo hasta la tierra. Y en el cuerpo glorificado yo creo que no vamos a tener ningún problema. Pero nosotros vamos a seguir Cristo a la guerra. Aquí, aunque usted y yo no vamos a tener que pelear, Cristo va a destruir los enemigos. Pero Él viene para salvar a los que le esperan. ¿Quién va a estar esperando?
los creyentes aquí en la tierra que son perseguidos por el anticristo, incluyendo muchos judíos que van a creer, ¿verdad? Durante esta época. Y Cristo viene para destruir al enemigo, para rescatarles y después para establecer su reino del milenio. Ok, creo que esto es perfecto, ya, perfectamente en tiempo. No muy difícil esta parte. Ok, la semana que viene. Ya me imagino a Pedro cómo estar cabalgando el caballo detrás de Jesucristo con ese carácter que tenía. Pero no preocupes, su carácter ya ha mejorado mucho. Amén. Pero ¿sabe algo? Bueno, vamos a dejarlo. Pero el domingo que viene no vamos a tener esta clase. Yo voy a estar enseñando una lección sobre el libro de los jueces en el servicio de inglés. Eso es una parte de un grupo de mensajes que se llama la Ruta 66. Empezamos el año pasado, llegamos hasta Deuteronomio. Esta noche, hermano Skip, Pastor Skip está enseñando Josué. Yo voy a enseñar jueces la semana que viene. Después, 3 o 4 más mensajes, no recuerdo quién va, pero usted está bienvenido a venir en el servicio de inglés el domingo que viene. Y después el otro domingo seguimos con este estudio y voy a tenerlo ya en una hoja para ustedes, ¿verdad? Estos versículos. Gracias. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué Ruta 66? 66. Alguien, bueno, 66. eso es una ruta famosa en los Estados Unidos, antes de los de interstate. Chicago a Eso Sí. es precisamente. California. ¿Y cuántos libros hay en la Biblia? 66. 66, por eso Ah, lo tomaron. Eso no fue un invento de nosotros aquí, ya otras iglesias lo han hecho. Y yo creo que fue el pastor Stedman que pensó, ¿por qué no hacemos este estudio? Decimos, está bien, vamos a hacerlo, ¿verdad? Que un mensaje sobre un libro completo no es fácil, ¿verdad? Pero es útil, que ya tiene la idea grande del libro. ujú. Entonces, Okay. yo hago Jueces la semana que viene. Jueces es un libro muy raro. Sí, sí. Eso es cierto. Muchas cosas raras ahí. Tenemos Sansón, que era básicamente un hombre que siempre estaba detrás de las mujeres, ¿verdad? Pero el Señor le usó para Pero era un hombre de Dios también, ¿no es así? ¿Cómo es? Era un hombre de Dios. Bueno, un hombre de Dios en el sentido que fue llamado por Dios. El Espíritu Santo vino sobre él en varios momentos, particularmente para batallas. Contra los filisteos. Los filisteos mayormente, también un león, ¿verdad? Que destruyó con sus ¿Podría manos. decir que él era un guerrero para Dios? Básicamente eso fue, los jueces eran guerreros. Pero tenían fe en Dios. Están ahí estos hombres, 4 de ellos, en el libro de Hebreos, capítulo 11. La sala de la fe. Gedeón, ¿verdad? Jepta, ¿cómo se llama en español? Jepta. Bueno, no recuerdo. Y Barak y famoso Sansón. Recuerde, Sansón y pum, y pum, y pum. Creo que es Jepté. Jepté, Creo que- gracias, Jepté. Y usted mira, Jepté hizo un voto ridículo, innecesario. Pero el Señor le usó. Yo supongo que estos jueces nos pueden dar ánimo, que si Dios puede usar a estas personas, puede usar a nosotros. Porque fueron increíbles. All right. Vamos a orar. Padre, gracias que tú nos has dado tanto acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos muy bien que no es sencillamente para darnos una opinión grande de nuestro conocimiento, lejos de eso, sino para animarnos de servirte con todo nuestro corazón en este poco tiempo que tenemos en la tierra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias por su fidelidad esta noche. Siempre es un gran ánimo para el pastor cuando la gente viene para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Raúl? ¿Sabe?